primer lugar, tenemos que decir que los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática estamos acá. Por supuesto, agradecemos las diligencias de los expresidentes, el compromiso de UNASUR, la solidaridad entera de la comunidad internacional, pero tenemos que destacar de manera absolutamente clara, estamos aquí por la invitación que nos hizo el Papa Francisco, estamos aquí por la invitación que nos hizo la Santa Sede, el Vaticano, porque por supuesto nosotros solicitamos que el Vaticano enriqueciera, fortaleciera, ampliara la mediación en el conflicto venezolano, y al ser nosotros los solicitantes, por supuesto que tenemos que estar acá para darle la bienvenida a Monseñor Cheli, quien acompañó hoy esta deliberación. Entonces, por supuesto, ese es el primer punto que queremos destacar. Generalmente, estas intervenciones del Vaticano en situaciones de conflicto se producen cuando ya el conflicto es abierto, cuando ya hay una situación ciertamente lamentable y trágica. Para los venezolanos es un privilegio que la intervención del Papa en el conflicto venezolano se haya dado en esta etapa, cuando aún es posible resolver el disenso, el conflicto venezolano, antes de que haya situaciones que nadie quiere que se produzcan, que todos lamentaríamos mucho. Entonces agradecemos, repito, de manera enfática esta participación, esta incorporación del Vaticano en la mediación. En segundo lugar, queremos decir con mucha claridad por qué estamos aquí. Nosotros estamos aquí para defender al pueblo venezolano. Nosotros estamos aquí para defender el derecho del pueblo venezolano a salir en paz y por la paz de la crisis que estamos viviendo. Estamos aquí para eso. Estamos aquí para reclamar gestos concretos del gobierno nacional que permitan, más allá de las palabras, más allá de la retórica, avanzar en la construcción de un camino de paz. Y entre esos gestos concretos hemos demandado, entre otros, el que se produzcan liberaciones de presos políticos. Eso es demasiado importante. Pónganle la jerga que quieran. Nosotros no vamos a discutir la terminología, pero el país sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando, repito, de la liberación de presos políticos. Estamos acá también para exigir la solución electoral a la crisis venezolana. Hay un punto del documento que en la jerga diplomática, por así decirlo, establece la revisión del cronograma electoral, la institucionalidad electoral y el respeto y promoción de las soluciones electorales contempladas en la Constitución. Bueno, eso se come con lo siguiente, eso es o el rescate del referendo revocatorio o que discutamos ciertamente el adelanto de elecciones presidenciales. De eso se trata, eso es lo que está sobre el tapete, eso es lo que está en la mesa, es lo que se está discutiendo. Como adelanto de eso está también el tema de la normalización de la vida institucional en nuestro país. Esto pasa en primer lugar por la restitución, como bien lo dijo el comunicado leído por Monseñor Cheli, de la situación de nuestros hermanos de Amazonas. Que nadie se llama engaño, nosotros no estamos hablando de los tiquismiquis metodológicos o jurídicos con el cual se ha encubierto una cosa absolutamente impresentable, que es dejar sin representación parlamentaria a todo un estado del país. Eso no es posible, eso no es sostenible, sobre todo cuando después que el gobierno, que el régimen despoja de sus derechos electorales a toda la población del estado de Amazonas, pasan 10 meses con esa situación en el limbo, porque además todo el mundo sabe que eso no es simplemente por un ensañamiento contra un estado, eso es para quitarle a la Unidad Democrática la mayoría calificada en la Asamblea Nacional y de esa manera trancar el juego institucional del país. Por eso ese tema también fue planteado de manera clara en esta larga deliberación de 5 horas. Planteamos también la necesidad de abordar la necesaria reestructuración del Consejo Nacional Electoral, no solamente el tema de los dos rectores, las dos rectoras cuyo mandato finaliza en breve tiempo próximo. No se trata de eso, se trata de que este país necesita, para avanzar en paz y por la paz hacia un mejor futuro, tener un órgano electoral que en vez de sabotear elecciones las realice. De eso se trata.
También tratamos porque este diálogo, para que tenga sentido, este encuentro, esta conversación, para que tenga sentido, no debe hablar solamente o no debe referirse solamente a los temas de la política y de los políticos. Hablamos de los temas de la gente, hablamos del tema del hambre, hablamos del tema de la falta de medicinas, hablamos de la necesidad urgente del canal humanitario, de atender esta solución perentoria al drama social de los venezolanos. Por supuesto, el tema que tiene que ver con el respeto a la autonomía de los poderes públicos, concretamente lo que está ocurriendo con la Asamblea Nacional. Eso es para nosotros un punto de honor, porque hay que recordarles que en un país presidencialista como Venezuela, el Poder Ejecutivo representa a veces apenas a la primera minoría, pero que la mayoría del país, la totalidad del país, la sede de la representación nacional de todos los partidos, de todos los estados, es la Asamblea Nacional. Ese es el poder que hoy está prácticamente cercado y conculcado. Entonces, ese tema estamos también planteándolo. Y por último, el tema internacional, esa pretensión de asimilar a injerencismo cualquier manifestación de la legítima preocupación de la comunidad internacional por lo que ocurre en Venezuela. Nosotros le dimos un parado en el curso de estas conversaciones. Dijimos con absoluta claridad: no, señores, esto que está ocurriendo acá en esta mesa, la presencia del Vaticano, la presencia de UNASUR, la presencia de los expresidentes, no es sino una manifestación de la legítima preocupación solidaria de la comunidad internacional por lo que está pasando en Venezuela. Esto es muy importante tenerlo claro. Y eso vale para UNASUR, pero también para la OEA. Eso vale para los expresidentes Fernández, Zapatero, Torrijos, pero también para los expresidentes que forman parte de la iniciativa IDEA. Es decir, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Vamos a decirlo con absoluta claridad. Entonces, nosotros siempre en el marco, por supuesto, de la defensa irrestricta de la soberanía nacional, siempre en ese marco estamos dispuestos a decir, por un lado, los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos, claro que sí, pero también agradecemos altamente la atención solidaria de la comunidad internacional. Eso fue lo que en el día de hoy abordamos. Iniciamos un camino que ya lo habíamos avisado, ya lo habíamos anunciado en la marcha del pasado miércoles. En aquella oportunidad yo dije, tenemos, y lo dije en representación de la Mesa de la Unidad Democrática, tenemos 3 caminos y una sola estrategia. Por un lado, la agenda parlamentaria. Vamos a investigar lo que hay que investigar en materia de determinar la responsabilidad política del presidente de la República en la crisis. Lo vamos a seguir haciendo. Dijimos también, hay una agenda de calle planteada para defender los derechos del pueblo, y anuncio, vamos a seguir en nuestra agenda de calle. Claro que vamos a seguir, vamos a reformular algunas cosas, vamos a replantear algunas otras en el marco y en el espíritu de lo hoy discutido, pero la agenda de calle continúa. Y por último, dijimos también, vamos a continuar la lucha en el marco del tema internacional. Y un espacio importante de eso es el diálogo, porque queremos decirlo con claridad. El diálogo no es contradictorio con la lucha. El diálogo es un escenario de lucha, un espacio de lucha, y lo vamos a ejercer con la misma determinación con que luchamos en el barrio, con que luchamos sobre el asfalto, con que luchamos en la Asamblea Nacional y donde toque hacerlo. Eso fue lo que vinimos a hacer acá y es lo que vamos a seguir haciendo, defender a este país. Muchísimas gracias. Ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral de no realizar la recolección del 20% de firmas para el referéndum revocatorio, la Mesa de la Unidad Democrática hizo un llamado de la toma de Venezuela con una gran marcha en forma de protesta pacífica que busca el restablecimiento del hilo constitucional del país. Por su parte, el gobernador progresista Henry Falcón se trasladó hasta Caracas para unirse a los dirigentes de la MUD. Todas las iniciativas que impliquen presión política al gobierno y a las instituciones del Estado frente al desconocimiento de la mayoría de los venezolanos de buscar una salida política para poder atender la situación de crisis estructural que vive el país. Tenemos un país erosionado por el hambre, país que se debate entre una crisis humanitaria y el alto costo de la vida. Lo que estamos haciendo en términos democráticos, cívicos, pacíficos,
es salir a la calle para llamar la atención, no solamente del gobierno nacional y de las otras instituciones, sino del mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo creo y estoy convencido de que necesario es, para salvar a nuestro país, lograr algunos acuerdos mínimos, y eso solo es posible en la misma medida en que el gobierno sienta la presión de calle, que no está reñido en lo absoluto, no excluye la posibilidad de esos acuerdos de seguir presionando, no solo en la calle, a nivel internacional, a través de la Asamblea Nacional, etcétera, para poder buscar de verdad una salida que pueda reconciliar al país, y especialmente sobre la base de un diálogo profundo, pero también concreto y respetuoso, una transición política en nuestro país. Yo siempre he dicho que a la gente también hay que hablarle con claridad. Uno tiene que tener firmeza, contundencia, pero también responsabilidad frente al país. Hay que hablarle claro a la gente. El gobierno minó los caminos de la salida de la consulta referendaria y ya lo venía haciendo. Nosotros también apostábamos para poder compensar las acciones dilatorias del gobierno a que también se materializaran las elecciones regionales este año. Yo creo que hoy es necesario no solamente una salida política que implique de verdad recomponer las cuestiones que están ocurriendo en el país, cambiar el modelo político y por supuesto un modelo económico que atienda las grandes desigualdades de los sectores más deprimidos de la población. Desatender lo que está ocurriendo en la calle, donde la gente comienza ya a verse en cantidad metiéndole la mano a las bolsas de basura para poder alimentarse. Eso tiene que llamarnos la atención a los venezolanos. No desvincularnos jamás los actores de la política, con mucha humildad, con mucha certeza, pero también con la verdad de los problemas de la gente que se muere de mengua, que se muere de hambre, de la gente que no recibe gas, que no recibe agua, de la gente que se le va la luz, de la gente que tiene que conformarse con encerrarse en su casa desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la tarde, por el toque de queda que genera la violencia y la inseguridad en un país que prácticamente se anarquizó y se nos fue de las manos. Es necesario salvar a Venezuela y para eso hay que tener posturas serias, responsables y también firmes y contundentes. El Estado Lara se sumó a esta causa y desbordó las calles de Barquisimeto para mostrar su descontento. Creo que la muestra que hoy ha dado el pueblo de Barquisimeto es una muestra contundente de lo que el país le está exigiendo a este gobierno, que se niega a que le toque hacer oposición y que ha torpedeado desde todas las vidas posibles el referéndum revocatorio. Nosotros desde Avanzada Progresista insistimos y estamos claros en que nosotros estamos de frente con el cambio político del país, nosotros estamos viviendo una transición y es importante que todos entendamos que los procesos políticos deben ser pacíficos y democráticos. Nosotros hoy además estamos marchando para decirle una vez más al gobierno que esta patria es también nuestra y que nosotros no la vamos a regalar a un grupo de sátrapas que caprichosa e irresponsablemente quieren seguir destruyéndola y haciéndole daño. Nosotros vamos a seguir adelante, agarrados de la Constitución y agarrados de Dios. Y yo estoy seguro que más acá, porque no estamos solos los estudiantes, gracias a Dios no nos dejaron solos. Aquí está la sociedad civil, aquí tuve gente enferma, tuve gente que le duele lo que está pasando en el país y vamos a seguir aquí hasta que se retome el hilo constitucional que se perdió. Mucha gente en la calle manifestando porque necesitamos un mejor país. Nos lo merecemos como venezolanos que somos. Le estamos dando un ejemplo al país de que no hay límites para luchar para que se establezca el hilo constitucional en nuestro país. Y el día de hoy nos encontramos acá como demócratas exigiendo que se dé ya el revocatorio y que sean respetados nuestros derechos.